El verso número 1 plantea esas dos preguntas de las cuales les estaba hablando. Y es que yo creo que todos aquellos que nos hemos tomado el evangelio en serio, que nos hemos tomado la vida cristiana como debe ser, siempre en nuestro corazón hay un deseo de saber qué es lo que verdad Dios quiere de mí. ¿Usted se ha hecho esa pregunta en sus oraciones algún día? ¿Le ha preguntado, Señor, qué es lo que tú quieres de mí? Y sobre todo a veces cuando no nos hallamos en la vida y cuando muchas veces como que vamos a la iglesia pero no sabemos qué va a pasar con nosotros. ¿No les ha pasado eso? Ya me estaba sintiendo extraño de que esa pregunta estuviera solamente en mí. Porque es que de verdad que cuando uno tiene ese interés de agradar a Dios, uno siempre le pregunta, Señor, ¿voy bien? ¿Lo que estoy haciendo te agrada? ¿Hay algo por ahí que está mal, Señor? Porque yo en últimas quiero agradarte con todo lo que yo hago. Y esas preguntas son buenas, son saludables y nos las debemos hacer nosotros como cristianos. Entonces él pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y vuelve y repite, ¿quién morará en tu santo monte? Esto es lo que se conoce en la poesía hebrea como un paralelismo, que dos líneas tienen como el mismo sentido, manejan la misma idea. Pero sí es bueno que nosotros pues miremos un poquito lo que es habitar y lo que es morar en la casa de Dios, porque esa era la pregunta. Señor, ¿quién habitará en el tabernáculo? Recordando que el tabernáculo era donde el pueblo se congregaba a la comunión con Dios. Y que el Monte Santo hace referencia a donde Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo en adoración al Señor. Pero también en ese lugar fue donde David compró el terreno para construir el templo que le nació en su corazón como rey, hacerle al Señor, que no lo pudo hacer y que sí lo pudo hacer su hijo Salomón. Entonces, frente a esa pregunta, hacia esa primera pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? La palabra traducida habitará se puede considerar como una estadía, como una visita, no como algo permanente. Eso era lo que había tal vez en el corazón de David. Señor, ¿quién podrá tener una estadía plácida contigo? ¿Quién podrá visitarte en el tabernáculo? En la comunidad antigua, sobre todo en la región de Oriente, el huésped que visitaba una familia, que visitaba una casa, estaba protegido de todo daño. Su persona era inviolable. Una vez que estaba de puertas para adentro en la casa del anfitrión, él podía estar totalmente seguro que nada le podía pasar. Pero que además todos los deseos que él tenía le eran concedidos y satisfechos por parte de ese anfitrión. Obviamente deseos y necesidades sanas. Entonces digamos que el deseo era de comer algo, simplemente lo manifestaba y el anfitrión por cultura le satisfacía. Entonces en ese tiempo era chévere visitar a nuestros amigos, ¿cierto? Porque aparte de estar comprometidos ellos en darnos protección, que nada malo nos pasara, teníamos comida y muy buena comida. En el pensamiento de David, el huésped del Señor está a salvo. Puede pedir asilo de todos sus enemigos y participar de toda la abundante gracia y generosidad de Dios. Eso es lo que él está expresando. Si el huésped terrenal se preocupa por blindar a su invitado, que va a estar una estadía allí un tiempo, y aparte de eso le garantiza que sus necesidades van a ser satisfechas, cuánto más el Dios de gloria, nuestro Dios, nos blinda y nos protege de todo mal y peligro. El que no reconozca
que el Señor Dios le ha guardado, que usted está aquí por Él, creo que somos unos necios. ¿Y sabe qué significa la palabra necio? Tontos. Seríamos unos tontos no reconocer que por Él estamos vivos hoy. Porque sí que hemos pasado por peligros, ¿verdad? Usted se subió a una flota, a un carro y no sabe si va a llegar. Puede ser en su mismo automóvil. Usted ha visto noticias de que un carro gigante se queda sin freno y arrasa 4 o 5 vehículos, y hubo muchos de esos vehículos que murieron. Pero esa no es su historia ni la mía, porque Papá Dios hasta el día de hoy nos ha guardado, porque Él es el mejor que, en este lenguaje que estamos hablando, el mejor anfitrión. Gracias. Él es el mejor anfitrión. La segunda pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? Tiene una connotación de permanencia en la casa o presencia del Señor. Morar, cuando hablamos de morar, nos lleva a una morada, y una morada es como nuestra casa, donde permanecemos de manera permanente, perdonen la redundancia. Entonces aquí ya la cosa cambia. Ahora David se hace una pregunta: Señor, ahora, ¿quién no solamente va a ir a visitarlo por una estadía, por una temporada? Ahora, Señor, ¿quién podrá morar? ¿Quién podrá quedarse de por vida, por la eternidad, viviendo en tu casa? Es la segunda inquietud que él tiene. Entonces, mis hermanos, frente a todas estas preguntas viene una revelación del Espíritu de Dios, y Él mismo se responde, pero Él está escribiendo en este salmo la respuesta que se le da a Dios para apaciguar un poco su corazón y su alma, para darle tranquilidad frente a esas preguntas, porque cuando usted está abocado a preguntas, siempre como que hay cosas, ¿cierto? Como que uno descansa cuando le dan una respuesta satisfactoria. Entonces, David consoló su corazón con la respuesta que obtuvo. Y lo que él dice como respuesta, que siga a continuación a partir del verso 2, forma parte de lo que es el carácter del que puede habitar permanentemente en la casa de Dios. Y aquí estamos hablando de carácter. Se necesita tener un carácter que nos lo da la relación y la comunión con Dios, y que nos llevará a permanecer por siempre con el Señor. ¿Quiénes se sienten hoy que están habitando en la casa de Dios? Todos nosotros, yo creo, por fe lo asumimos. Amén. Y sabe, desde que el Señor llegó a tu vida y a mi vida, estamos habitando en la casa del Señor. Tenemos una comunión con Él, solo que es para la eternidad. Usted, desde que arrancó, es hasta siempre, y eso es glorioso. Por eso he titulado la reflexión de hoy: el carácter de los que habitan en la presencia del Señor. Escuche, el carácter de los que habitan en la casa de Dios. Y él da la primera respuesta: el que anda ¿en qué? En integridad. ¿Y qué más? Y hace justicia. El que anda, el que camina, el que procede con integridad y hace justicia. En cierto sentido, David habla desde la perspectiva del antiguo pacto, es decir, del Antiguo Testamento. Escuchen, los sacrificios de animales, el derramamiento de sangre para remisión de pecados, práctica de la litúrgica judía antigua, era importante para buscar el acercamiento de Dios al hombre, para acercarnos a Dios. Pero mire que cuando David se hace la pregunta, la respuesta que viene de parte de Dios no le dice eso. No le dice: sigan trayéndome ofrendas y sacrificios de adoración. No le dice: practiquen y hagan
obras y presénteme en ofrendas y holocaustos, sino que en su respuesta Dios le habla más de el ser, de la esencia, del carácter misma de la persona que se acerca a buscar a Dios. No sé si los estoy confundiendo o si me están entendiendo. Por favor, ustedes me dicen si me copian o no. ¿Sí? R. Bueno, gracias. Entonces, mis queriditos, es eso. Si nosotros miramos un pasaje que está en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8, vamos a leerlo desde el 6. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y le responde el Señor: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Aquí es más explícito, o más explícita, la respuesta que Dios le da a Miqueas. Le dice: Señor, yo voy por buen camino si te traigo 50,000 sacrificios, aunque me cuesten mucho dinero. Y el Señor le dice: oh hombre, yo te he declarado lo que a Dios le agrada. Y le pide 3 cosas. ¿Qué le dice? Solamente hacer ¿qué? Justicia. El Salmo 15 está diciendo lo mismo. Dice: amar misericordia y humillarte ante Dios. Entonces parece que para Dios, y no me vayan a entender, los sacrificios no tienen tanta relevancia como sí lo tiene el carácter de la persona. Es lo que la persona es delante de Él. Y no estoy diciendo que eso no haga parte de la adoración, lo anterior, sino que creo que primero es lo uno y después lo otro. ¿De qué me sirve dar aquí mis diezmos, mis ofrendas? ¿De qué me sirve servir al Señor Dios de la gloria si yo no tengo un carácter que revele en mis actos y en mis prácticas que realmente yo camino con Dios? De eso creo que se trata. Podríamos entonces decir que bajo el antiguo pacto, escuchen esto, un caminar recto era la condición previa para morar en la casa de Dios, en la presencia y en la comunión con Dios. En el Antiguo Testamento, si yo me portaba bien, si tenía una vida recta delante del Señor, me daba la aprobación del Señor y por ende podía habitar con Él. Pero en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque un caminar recto es el resultado de una comunión eficiente con Dios, con el Señor, fundada en la fe de Jesucristo, varón perfecto, íntegro y recto. Pues en Juan, en la primera carta de Juan 1:16 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, mis queriditos, en el nuevo pacto, escuchen, yo no tengo que vivir esa angustia casi que existencial por tener una integridad para que yo le agrade a Dios. Pero sí debo ser íntegro como una consecuencia de estar en la casa de Dios. ¿Me están comprendiendo, mis hermanos?
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo hay una tremenda exigencia y vale el que nosotros seamos rectos delante de Él. En que nosotros actuemos con justicia delante de su presencia. Eso nos pone los pies en la tierra para entender que definitivamente Dios quiere más que el hacer en nosotros, es que nosotros seamos. Y esto tiene que ver con el carácter que se va formando en la medida en que nosotros estamos caminando con el Señor Jesucristo. Amén. En la medida en que yo lo conozco más, en que yo abandono el pecado, en la medida en que hago morir mi carne para hacer la voluntad perfecta de mi Dios. Es duro porque yo tengo que renunciar a cosas que a mí me agradan, que me atraen. Y muchas veces es hacer todo lo que no quiero hacer con tal de agradar a Dios. Y es renunciar a lo que sí me apasiona hacer en la vida. Y eso es andar en rectitud y eso es andar también en justicia. Lo segundo que David dice en la respuesta es: y hablar verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. David, a quien entiende que una vida recta y justa se conoce por la forma en que alguien habla. El Señor Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. No hay algo más dañino que destruya las relaciones entre unos y otros que la calumnia, la crítica, la murmuración y el chisme, el mal hablar de la gente. Mira, yo no sé por qué Dios nos habla tanto de eso. Usted no se ha preguntado, mire, casi en todo mensaje, siempre Dios se la pasa hablando de esto. Pero yo pienso, será por algo, ¿cierto? ¿Será que Él quiere que nosotros abandonemos por ahí prácticas que tienen que ver con la mucha palabra? Y David estaba diciendo: el que va a habitar de manera permanente en la casa del Señor y disfrutar de su plena comunión es aquel que habla verdad en su corazón, que dice la verdad, cueste lo que le cueste, porque a veces una mentira me hace quedar bien delante de los hombres, y ese bien entre comillas, ¿cierto? Pero nos deja muy parados delante de ese precioso Señor que lo dio todo por nosotros. A la hora de usted inventarse una mentira, sacar una excusa para quedar bien, piense que Jesús dio su vida para quedar bien delante de usted. Y esto ya es algo poderoso que nos obliga necesariamente a corresponder de la misma manera. Luego sigue diciendo: ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. David también, cuando estaba escribiendo esta respuesta, sabía que la justicia se expresa en la forma en que nosotros nos tratamos unos a otros, y que en ese trato siempre hay bondad y hay piedad en nuestro corazón a la hora de tratar al otro. Hoy en día, lamentablemente, nos ofendemos mucho. Usted puede observar que en la calle, por algo insignificante, se agarra a la gente a pelear, se insulta, se dicen groserías. Usted se ha visto por ahí videos donde los conductores se bajan, dejan las puertas de los carros abiertos, cogen la cruceta o algo y le rompen los espejos, los vidrios, y eso le dicen hasta que se van a morir. Casi los matan a groserías, de verdad. Y nosotros decimos: sí, eso es verdad, pero no vayamos tan lejos. ¿Cómo nos tratamos en casa? ¿Cómo nos tratamos nosotros como pareja? Si hoy casi no nos queremos ni ver.
¿Y sabe qué es lo más triste? ¿Sabe qué es lo aterrador? Que nos terminó separando una cosita pequeñita, que a eso nosotros le llamamos ¿qué? Una bobería, una tontería. Porque no tenemos la madurez para aceptar que nos digan finalmente lo que somos. Porque nos duele que nos digan lo que nosotros somos. Pero si tenemos ese carácter que nos llevará a la permanencia con Dios, entonces simplemente, mis queridos, atenderé lo que dijo David: ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, que no solamente no admite reproche, es decir, usted solamente dice, no solamente dice, venga, pero no se metan con el vecino, tampoco hagan de él leña, ¿cierto? Sino que también usted nunca hará leña de su vecino, y mucho menos del más vecino. ¿Cuál es su más vecino? Dígamelo usted. ¿No? ¿Cuál es el más vecino, el más cercano? Su pareja, ¿cierto? Y después de pronto sus hijos. Pero a veces hacemos leña porque les damos leñeras. Pero Jesús va un poco más allá, porque David dice: aquel que no le hace ¿qué? Mal a su prójimo. Pero el Señor, ¿qué dijo? En el Sermón del Monte, en el discurso del Sermón del Monte, mira lo que el Señor Jesús le dice a los oyentes. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y persiguen. ¿Sabe por qué el Evangelio es así, versos como tan fuerte? Porque Dios quiere nuestra perfección. Y dice, en el discurso de David era: tranquilo, usted va a habitar en la casa de Dios si usted no le hace mal a su vecino. Pero Jesús dice: no solamente es si no le hace mal, sino que para morar permanentemente en la casa del Señor, ustedes tienen que hacerle el bien a su vecino, aun si es su enemigo. ¿Cómo la ve? ¿Me copian? Ahora sí pueden decir R otra vez. Pero es que aquí la cosa ya se pone un poco más exigente, más compleja. Porque Dios mío, ahora yo tengo que amar a esa persona que a veces me resulta repulsiva. Yo tengo que amar a veces a esa persona que me ha hecho daño, que ha pisoteado mi dignidad, a esa persona que despellejó de mí. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que a veces es mi suegra. ¿Por qué se ríen? Me copiaron. R. Venga, a veces es mi nuera, mi yerno, a veces es mi hijo, a veces son mis padres. Pero acá nos deja a todos sin excusa. El Señor Jesucristo dice: no solamente no le haga el mal a su vecino, ahora le dice: hágale el bien. Y si ese vecino es tu enemigo, hágase pasito, llévesela bien. Si quieren habitar permanentemente, ¿en dónde, mis hermanos? En la casa de Dios. Y aquí entonces nos está hablando de un carácter que nos ha preparado para manejar relaciones hostiles. Porque sigue diciendo que aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. ¿Qué significa eso? Que la persona que aspira a vivir eternamente en la casa con el Señor, escuchen, debe de rechazar el mal expresado en todas sus formas. Es decir, la persona que quiere agradar a Dios detestará el mal, aunque venga disfrazado. No tiene nada que ver con el mal. No estoy diciendo que no tenga que ver nada con el maloso, no.
No que no tenga que ver con esa persona mala, porque su merced tiene que hacer algo por él. ¿Qué tendría que hacer usted por aquella persona que es malosa? Orar, que un día el Señor lo cambie. Dios me colocó en estos días y estoy orando por una persona que yo sé que él no ha hecho las cosas bien, y estoy clamándole a Dios por eso, que un día él salga de ese camino y conozca al Señor Dios. Pero lo que sí tenemos que rechazar de plano son todas sus obras de maldad. Pero honra a los que temen a Jehová. Pero honra a los que temen a Jehová. Miren, mis queridos, el hombre que agrada a Dios rechaza el mal, no tiene comunión con él. Pero también es esa persona que por su carácter sabe honrar a las personas buenas, que honran a los siervos de Dios, que respetan su dignidad y su autoridad. ¿Sí me están entendiendo, mis hermanos? Entonces son aquellos hijos que honran a sus padres, aunque sean difíciles de honrar. Son aquellas esposas, aquellas parejas que honran a su esposo, aunque no lo merezcan, y viceversa. Entonces, mis queridos, yo creo que nosotros tenemos deudas de honra aquí. Creo que hemos desamparado a muchas personas que nosotros debíamos de honrar, que no debíamos de sepultarlas en el olvido. Personas que de pronto en este momento urgen una visita, una llamada, una invitación a una comida, a un abrazo, a una sonrisa. Dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Me refiero a lo siguiente: aquellas personas que a veces prefieren perder en un negocio, pero no dar un mal testimonio. ¿Le ha pasado eso a usted? Que usted ha perdido y más bien se queda callado para evitar escándalos y cosas que deshonren el evangelio. Si usted lo está haciendo, lo felicito. Tiene asegurado una banca en la casa del Señor, en la comunión de manera permanente. Qué lindo es eso. Prefiere a veces perder en vez de ganarse un pleito bien molesto. Prefiere arreglar las cosas. Evite situaciones complicadas. Eso es lo que está diciendo el texto, y esto hace parte de un carácter cristiano. Quien su dinero no dio a usura. Ustedes saben que la usura, ¿cierto? Es con avaricia prestar dineros a unos intereses demasiado elevados. Y es triste, pero hay personas que son sin escrúpulos y prestan dineros así. En Levítico y en Deuteronomio, el Señor le dijo al pueblo de Israel que a los mismos hermanos se les prestara sin intereses, que no le cobrara a sus hermanos los intereses que le cobraba al extraño. Ahora es que resulte por ahí un hermano diciéndole a otro: a ver, devuélvame todo lo que tuve que pagarle de intereses. Hoy no se trata de eso, porque las sociedades evolucionan, pero el mandamiento sigue. Y es: si usted cobra algún interés, hágalo con mesura, hágalo con justicia. Hablando de esto, ustedes que tienen por allá plata guardada bajo los colchones, ¿no? Ya vamos a terminar, mis queridos. El Señor les dice lo siguiente: si ustedes pueden prestar ese dinero a una persona que usted sabe que es muy recta, muy confiable, entonces préstele. Y si usted no sabe cuánto va a cobrar de intereses, pues vaya a un banco y pregunte cuánto le van a cobrar a usted, cuánto le van a pagar por un CDT. ¿Sí me hago entender? Y si le dicen: mire, usted por $1.000.000 en 3 meses le vamos a dar 300,000 pesos, lo justo es que usted, al prestar un dinero, está haciendo también un ¿qué? Un favor, una buena obra. Entonces usted cobrará lo que cobra un banco, si usted es bien generoso. O si usted dice:
Venga, pero es que también el dinero se devalúa y todo eso, y yo también tengo necesidades. Entonces, lo más prudente es que si le iban a pagar 300,000 pesos, usted finalmente cuánto resulte cobrando de interés. No me vayan a decir que 1.200.000. Si estamos pensando que estamos obrando sin avaricia. Esa cantidad póngala usted allá si este mensaje le está tocando el corazón. Dice, ni contra el inocente admitió cohecho, es decir, que no se prestó para sobornos que terminen haciéndole mal al otro. Y mire cómo termina diciendo esto. ¿Cómo termina diciendo ese verso? Ese salmo, perdón. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces entendamos ese resbalón, no como esos resbalones que usted se han dado en la vida, no. Miremos ese resbalón como si David estuviera diciendo, el que hace estas cosas, todo lo que él respondió a esas preguntas, es como decir, nunca saldrá echado de la casa del Señor. Morará siempre disfrutando de la gloria y de la presencia de Él. Eso es lo que está diciendo este salmo. Así que, mis hermanos, aquí hay mucha riqueza en este precioso salmo. Me gustaría que usted lo volviera a repasar y decirle, Señor, háblame a mi corazón. Pero yo creo que en esta noche, Papito Dios también nos habló mucho, porque todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida práctica, finalmente, mis queridos, es lo que hace parte de nuestro carácter cristiano, que nos abrirá una morada permanente en la casa del Señor.